¿Cómo estáis? Voy a grabar lo que pensaba hacer en la clase de hoy. Vamos a tener la clase normalmente, a lo mejor nunca veis esto, no necesitáis verlo, pero como ha habido problemas con Zoom hoy en la universidad, quiero estar seguro de que no nos vamos a retrasar. Y lo primero que vamos a hacer un poco es leer el sílabus, ¿no? Aquí tenéis el sílabus, lo que sabéis que vamos a hacer es básicamente leer el Quijote. Y bueno, ese es el proyecto más importante para la clase, leer el Quijote. Y estoy viendo a ver si puedo mover, y no puedo, a ver si hago así, y voy para abajo, sí, así sí va a funcionar. Entonces, bueno, os voy a decir más o menos cómo va a estar organizada la clase y qué es lo que tenéis que hacer. Lo primero que quiero que sepáis es el libro que vamos a leer. Vamos a leer la edición de Francisco Rico del Quijote. La podéis encontrar en Kindle, que es lo que yo recomiendo, porque en Kindle podéis buscar cualquier cita inmediatamente. Ponéis, yo qué sé, armadura y os salen todas las veces que la palabra armadura aparece en el libro, entonces es muy útil. O si no, lo podéis comprar en Amazon. Y yo soy muy enemigo de haceros gastar dinero, pero claro, el Quijote hay que comprarlo. En Kindle es muy barato, me parece que son $9, o sea que no estoy pidiendo un gran dispendio de dinero. ¿Por qué quiero esa edición? Bueno, Francisco Rico es un catedrático de español, de literatura española, en la Universidad de Barcelona. Es posiblemente uno de los estudiosos más famosos en el mundo hoy en día y la edición es realmente buena. Está muy cuidada y las notas aclaratorias son realmente buenas también. O sea que lo que hace básicamente es traducir al lenguaje español actual de hoy todas las expresiones que pueden resultar ambiguas. El Quijote se lee bien en español. Si leéis el Cantar del Mío Cid, que es muy anterior al Quijote, entonces se supone que fue escrito en 1140 el Cantar del Mío Cid, ahí sí hay que esforzarse por entender, pero el Quijote se entiende perfectamente, aunque muchas de las expresiones son, están en desuso, entonces por eso esta es una buena edición. Entonces os voy a decir ahora qué vamos a hacer. Todos los días vamos a tener una serie de capítulos para leer y vamos a empezar la clase con un pequeño quiz que va a tener dos partes. Una parte es verdadero o falso. El Quijote es gay, falso. ¿Sí? Y la segunda es reconocer quién dice las frases, una serie de frases. ¿No? Yo sé quién soy, Don Quijote, ¿no? O lo que sea. Entonces, esto sirve para estar seguros de que habéis leído, porque nuestro objetivo número uno, primordial, es leer el Quijote, ¿sí? Claro, el segundo y también primordial es entenderlo, pero lo primero es leerlo. Quiero que lo leáis y no quiero que nadie se escape. Entonces, ese es el quiz. Tenemos un quiz. Para pasar la clase tenéis que tener un 70 en los quizzes de media. O sea que, por favor, leer. Número dos, tenemos un examen de midterm y un examen de final. Los dos van a ser take homes, podéis hacerlos en casa. Y los dos van a consistir en un párrafo o en un capítulo a lo mejor del Quijote y tenéis que comentarlo. O sea que no tenéis que memorizar el nombre de los personajes, por supuesto. No tenéis que, no sé, no, responder preguntas de memorización. Lo importante es que entendáis y podáis interpretar y reconocer la importancia de ciertos fragmentos. Term paper, bueno, el term paper tenéis que elegir un tema en el semestre y al final espero un ensayo. No tengo un límite de páginas, lo que pasa es que espero un buen ensayo, o sea que supongo que por lo menos 10 páginas sí caerán, ¿no? Y es más importante la calidad que la cantidad de páginas, no repetirse, quiero una cosa que esté bien estructurada, con ideas claras, una tesis específica y una conclusión que, razonada, ¿no? Que se deduzca de la información del ensayo. Y el último es Weekly Reports, y esto es importante, los informes semanales. Cada estudiante va a tener un tema específico para todo el semestre. Ahora os voy a decir cuáles son los temas. Os lo voy a decir ahora mismo. Mirad, los temas que tenemos son estos. Hay 8 temas. Uno es psicología, fantasía y realidad, locura y cordura, sexualidad masculina. O sea que aquí vamos a ver un poco la psicología del Quijote y de sus personajes, qué es lo que quieren, qué es lo que hacen, que están locos o no. Y también vamos a estudiar la sexualidad masculina porque en este tema vamos a hablar un poco de Freud.
y vamos a estudiar la sexualidad femenina es otro tema. Y cuando leéis el Quijote veréis por qué, porque el Quijote está escrito desde una perspectiva masculina, pero con mucho respeto por las mujeres, ¿no? Entonces son, digamos, dos espacios diferentes y quiero hacerlo de manera diferente. Número 2, ambigüedad y contradicciones, mentiras y disfraces. El Quijote está lleno de ambigüedades, ¿no? Cada vez que te dice una cosa, al poco tiempo te dice lo contrario, una cosa diferente sobre el mismo tema. Hay muchos disfraces, la gente cambia completamente de identidad cuando se ponen los disfraces y la gente miente mucho, incluso el narrador miente mucho. Entonces este es el tema que estudia estas ambigüedades y estas mentiras. Amor, sexualidad y feminismo. Aquí tenemos el papel de la mujer en el Quijote tiene mucho que ver con el amor y por eso lo vamos a estudiar juntos. Entonces vamos a estudiar un poco el mundo femenino en el Quijote, los personajes femeninos y cómo funciona. Y esta sexualidad, como hemos visto, es una sexualidad femenina que, como veréis, está mucho más, no es como la masculina, o sea, es un campo a descubrir en el siglo XVII español. Pero bueno, tenemos mucho que decir sobre esto, ¿no? La idea del feminismo del Quijote. Número 4, narradores. Hay varios narradores en el Quijote y tienen opiniones diferentes y muchas veces se contradicen entre sí. También tenemos que ver cómo saben lo que cuentan. También tenemos que ver si nos podemos fiar de ellos o no. También tenemos que ver si lo que dicen los narradores y lo que dicen los personajes es lo mismo. Si los narradores nos engañan, si los narradores se burlan de nosotros, todo eso, estudiar los narradores. Número 5, personajes. Oposiciones y paralelismos entre personajes, evolución de los personajes. Entonces, Quijote tiene muchos personajes, muchos aparecen en las dos partes del Quijote, aparecen y desaparecen, cambian, y quiero que vea cómo cambian, y quiero que veamos cómo se oponen entre ellos. Por ejemplo, Don Quijote representa la locura y Sancho Panza la cordura, la no locura. Pero eso es al principio, luego las cosas se hacen más complicadas y van cambiando. Entonces el estudiante que estudie esto, cada día nos tiene que dar un informe sobre qué personajes aparecen, cómo son, a quién se parece y a quién se opone y cómo influyen en el resto de los personajes y cómo los personajes principales evolucionan. Número 6, la justicia poética. ¿Sabéis lo que es la justicia poética? Es que cuando un personaje malo recibe un castigo y un personaje bueno recibe una recompensa. Vamos a ver si esto ocurre en el Quijote. Vamos a ver capítulo por capítulo. Vamos a ver si los personajes cometen pecados dentro de la ideología cristiana y si son recompensados o no por ello. Lenguajes sociales y literarios. Bueno, hay un crítico que se llama Bakhtin que habla mucho de que la novela recoge diferentes lenguajes de la sociedad. Por ejemplo, hay veces que el Quijote habla como los caballeros andantes, hay veces que habla como un hombre culto, hay veces que habla como un hombre vulgar, muy pocas. Y lo mismo pasa con Sancho. Sancho al principio es un hombre inculto y vulgar, con el tiempo va mejorando. Entonces quiero que analicemos cómo esos lenguajes existen y se reflejan entre sí y qué importancia tiene eso en el desarrollo de la novela, como Cervantes se burla un poco de estos personajes y de estos lenguajes, perdón. Y número 8, el dinero y las clases sociales. O sea que vamos a estudiar la sociedad del Quijote desde el punto de vista del dinero. Cómo funciona el dinero, quién paga a quién debe dinero a quién es más rico que quién es noble y si los nobles son más importantes que los ricos, toda esa cosa, ¿no? Entonces estos son los ocho temas. Cada tema, cuando vayáis a Edituel, tiene 2 o 3 pequeños artículos que os pueden ayudar a orientaros para hacer vuestro ensayo semanal, vuestro reporte semanal en clase. Y yo puedo reunirme con vosotros todas las semanas si queréis para ver lo que tenéis antes de la clase y ayudaros a hacer el reporte. Quiero reunirme con vosotros sin duda en esta primera semana, el jueves y el viernes de esta semana, para, una vez que hayáis elegido el tema, un poco hablar entre vosotros, cada estudiante y yo, con sus proyectos, cómo ve el tema, qué quiere hacer, etc. Entonces este es un poco nuestro proyecto de clase. ¿Por qué tengo este proyecto de clase? Porque así no soy yo el que habla, sois vosotros y tenemos un seminario, no una clase dictatorial, ¿no? El Quijote es un libro que tiene esta gran cosa, es que es un libro muy rebelde, es un libro que con esta ambigüedad puede romper muchas normas sin que parezca que las está rompiendo. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Quiero escuchar vuestras opiniones, tener un diálogo. Muchas veces cuando hablemos de algo descubriremos que hay otro nivel, que hay otra manera de verlo, que hay otra cita en otro lugar que nos
indica que eso no funciona como creíamos al principio. Esa es parte de la experiencia de la lectura del Quijote. Y esa es la clase. Yo creo que si tenéis preguntas, por supuesto, podéis hacerlas. Y yo creo que con esto ya he resuelto, ya os he dicho lo que quiero hacer. Y bueno, por supuesto, tendréis mi ayuda para todo lo que pueda ayudaros. Y insisto, nuestro objetivo es leer el Quijote, que al final de la clase estéis preparados para tener hayáis tenido una experiencia de lectura a ser posible enriquecedora y enriquecida por todas las personas de la clase con sus diferentes temas sobre este libro extraordinario. Y recordar, tenéis una responsabilidad, no conmigo, sino con la clase, porque la clase depende de vosotros y depende de que hagáis buenos informes y que leáis con cuidado. Que vayáis apuntando las veces en que vuestro tema aparece en los capítulos que tenemos que leer cada semana, penséis sobre esas citas y al final nos deis un informe sobre cuál es un poco cómo funciona el dinero en el Quijote o cómo funciona el feminismo o cuál es la visión que hay en el libro de pues la locura. A lo mejor no es una visión, son muchas y contradictorias, pero eso es parte de la experiencia enriquecedora de leer. Bueno, espero que de todas maneras nos vayamos a ver esta tarde, pero de todas formas ya me quedo más tranquilo porque ya hemos visto el sílabus.